El contenido del presupuesto municipal, de acuerdo con el artículo 275 del Código Financiero de nuestro Estado, debe de contener una exposición de motivos donde se indiquen los efectos sociales y económicos que se pretenden lograr. Hasta la fecha, el común de los presupuestos municipales, en términos generales, podemos observar que el contenido ha sido insatisfactorio en cuestiones de previsión de efecto social o impacto social y económico que los programas y proyectos van a tener dentro de la ciudadanía. Número 2, en cuanto al contenido del presupuesto municipal, descripción de programas, señalando objetivos, metas, prioridades y unidades responsables. Explicación y comentarios de los programas prioritarios, tabuladores salariales, montos de endeudamiento pendientes de pago, necesidades de financiamiento y cantidades autorizadas por el Congreso para tal fin. Recuerden ustedes que la concepción general en materia de deuda pública es un ingreso adicional que procuran las administraciones municipales cuando el presupuesto de ingresos sea insuficiente para el establecimiento y cumplimiento de programas sociales. Sin embargo, cabe hacer aquí la recomendación de que precisamente cuando se tuvieran ese tipo de provisiones, lo más conveniente es que el proceso de autorización ante el Congreso sea hasta cierto punto desatado dentro de la ley de ingresos, para que luego en el transcurso del ejercicio no se tengan algunas vicisitudes financieras. También es conveniente precisar que ley de disciplina financiera rige de manera estricta la toma de deuda pública tanto para estados y municipios. Ya no es únicamente exigible que sea la autorización del Congreso la que desate la toma de deuda, sino que se tiene que cumplir con requisitos específicos de ley de disciplina financiera. Y aparte, cumplir con prudencia en la petición de este tipo de recursos. En un momento determinado, las administraciones deben de cumplir con el principio de equilibrio presupuestal, ingresos igual a egresos, y no andar cubriendo precisamente el sobreejercicio presupuestal con toma de deuda en ejercicios posteriores. Al final de cuentas, les puedo garantizar que deuda pública que se tome en el ámbito municipal o en el ámbito estatal, al final de cuentas no ha sido más que una práctica de patear el bote más adelante y que sean las futuras administraciones quienes paguen propiamente por una toma irresponsable de deuda pública. Número 4, como contenido del presupuesto municipal, estimación de los ingresos y de los gastos, tanto del ejercicio fiscal en curso, llámese estimar el cierre del ejercicio en curso, como también estimar todo lo que corresponde al ejercicio siguiente. Aparte, hay otro tipo de informes que se solicitan por parte de la legislatura y por la Ley de Disciplina Financiera. Y en último número, que viene en el artículo 275, fracción octava, los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables. No obstante que este tipo de obligaciones fueron en materia de indicadores devienen propiamente de la exigencia de presupuestar en base a resultados, que son reformas que se establecieron desde el año 2008, mayo 7 de 2008, dentro de nuestra Carta Magna en el sentido de presupuestar en base a resultados. Bien, no se vale decir únicamente voy a presupuestar en base a la magnitud del gasto que voy a hacer, sino presupuestar en base al impacto social económico que nuestros presupuestos van a tener en la ciudadanía. Asimismo, nuestras disposiciones locales, en la siguiente página, nos marcan la ruta en cuanto a cronograma que deben de seguir los presupuestos municipales. Primero, al 31 de agosto, llámese dentro de 15 días a más tardar, debe de presentarse
ante el ayuntamiento los anteproyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos conforme a Código Municipal. Básicamente, este tipo de anteproyectos son una práctica que hace la administración de presentación genérica ante el ayuntamiento para 15 días después, el 15 de septiembre, se presente ante el ayuntamiento no un anteproyecto, sino el proyecto ya debidamente revisado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del ayuntamiento correspondiente, conforme también a las disposiciones de código. Posteriormente, el día 31 de octubre deben de presentarse ante el Congreso las iniciativas de ley de ingresos por parte de los ayuntamientos. En virtud de la autonomía municipal, los presupuestos de egresos son autorizados en el seno del ayuntamiento. Sin embargo, tiene que cumplirse con las disposiciones, esas 4 disposiciones locales que les comento: Código Municipal, Código Financiero del ámbito local y Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera en el ámbito federal. Ya los amarres que se tienen en materia de construcción presupuestal son muy meticulosos, muy detallados, por lo cual la Auditoría Superior del Estado, con el apoyo de la Comisión Legislativa y la Legislatura, se pone a disposición de ustedes para, en caso de ser necesario casuísticamente o en lo general, atender las dudas que ustedes tengan en este sentido. Y el 31 de diciembre, de acuerdo con los artículos 275 y 276, es la fecha en que deben de quedar aprobados los proyectos de presupuestos de egresos en el ámbito municipal y en lo que se refiere al presupuesto de ingresos debidamente aprobado por la legislatura. Siguiente página. En cuanto a la elaboración de modelos o adendas presupuestales, reitero que la Auditoría Superior del Estado puede brindar el debido apoyo al respecto y sobre también el debido llenado de presupuestos y de tanto de ingresos como de egresos, y también para toda la información periódica que tiene que estarse brindando en este sentido tanto a la legislatura en materia de cuenta pública y en cuanto a información adicional, como también en el ámbito federal. Siguiente página. Esa página no la brincamos, ¿sí? Bien. En cuanto al marco legal, debemos de referirnos básicamente a lo que fuera el sustento fundamental de nuestras cuentas públicas. Primero, el debido registro. Debo de aclararles de que afortunadamente en el estado de Coahuila tenemos un sistema integral de información financiera cuyo mantenimiento y sostenimiento es responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado, y los municipios le aportan a la Auditoría Superior una contraprestación para la actualización y sostenimiento precisamente de lo que es el registro contable. El registro contable es la base propiamente de la cuenta pública. De ahí se derivan otros procesos como son la comprobación, la justificación y la debida presentación de la cuenta pública. En el pasado reciente, el nivel de cumplimiento en cuanto a informes de avance trimestrales y de cuenta pública de los municipios ha estado muy por encima de la media nacional de los municipios del país. E inclusive en este pasado informe de avance trimestral, las 140 y tantas unidades obligadas a presentar cuenta pública cumplieron puntualmente con su debida presentación a finales del mes de julio. Toda la información financiera que se presenta en cuenta pública, en virtud de que se tiene un sistema integral de información financiera, emana precisamente propiamente de la cuenta pública. No tenemos propiamente dobles contabilidades o contabilidades que se lleven en un sistema y el otro. Todas están en un sistema integral, cosa que en la práctica es una materia obligada
en el entendido que inclusive esquemas, es un sistema integral porque, por ejemplo, en cuestiones de ingresos tenemos esquemas de cuenta única, de cajas únicas, propiamente el mismo sistema expide recibos, expide los elementos propiamente para el registro contable, y en el entendido de que la contabilidad de los gobiernos es sumamente compleja comparándola con lo que es la contabilidad de los particulares. Por ejemplo, tenemos 6 momentos contables en el egreso, tenemos 4 momentos contables en el ingreso, pero todos esos son precisamente registrados debidamente por el Sistema Integral de Información Financiera. ¿Cuáles son los requisitos que nos pide la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de ingresos y egresos? Miren, en materia de ingresos deben de elaborarse estimaciones por rubros de ingreso, tanto de los 5 ejercicios pasados anteriores como presupuestar también los 5 ejercicios de futuro inmediato. Para eso también está al servicio de ustedes una base de datos administrada por la Auditoría Superior del Estado, donde se tiene el historial de cuentas públicas de manera analítica desde el año 2003. Tanto información financiera como también la base del registro contable. Tenemos un ejercicio permanente de depuración de saldos en cuenta pública, en la cual, por ejemplo, los saldos de bienes muebles e inmuebles y de inversión pública podemos integrarlos operación por operación, transacción por transacción, a partir del año 2003, en que contamos con un sistema integral de información financiera. Las estimaciones de ingresos que nos pide el Consejo Nacional de Armonización Contable deben de estar clasificadas por fuente de financiamiento primero y segundo también por su clasificación económica. En cuanto a las estimaciones de egresos, son más las puntualidades que nos exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Clasificaciones por objeto de gasto, por fuente de financiamiento, económica, administrativa, tipo de gasto, funcional del gasto y clasificación programática. Todo este tipo de aspectos no se requiere propiamente de la aplicación discrecional del responsable de la contabilidad del gobierno, sino que el Sistema Integral de Información Financiera desata las clasificaciones correspondientes para este efecto. El avance normativo en materia de contabilidad gubernamental, que no es un esquema acabado, es dinámico, pero lo fuerte se realizó del año 2009 al 2011, en que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila fue parte del Comité Consultivo Nacional del Consejo Nacional de Armonización Contable. Otros requisitos que nos pide el Consejo Nacional de Armonización Contable son información adicional de la iniciativa de ley de ingresos. Debemos de justificar la construcción de nuestra ley de ingresos en función de ciertos indicadores o ciertos conceptos económicos que se están considerando o deben considerarse para tal efecto. Además, tanto el presupuesto de egresos como de ingresos debe de estar presentado mensualmente. La afectación de los registros contables es en tiempo real y la presentación de información financiera obligada al menos es trimestral, y para efectos internos la administración municipal puede acceder directamente o mensualmente como así lo necesite para efecto de tomas de decisiones. En cuanto a los requisitos que nos pide, siguiente página, la Ley de Disciplina Financiera, debemos de tener proyecciones de ingresos y también la cuantificación de esos programas dentro de lo que ya es el desempeño real. En cuanto a egresos, la Ley de Disciplina Financiera nos obliga a presentar proyecciones, resultados y un asunto muy especial que son los estudios actuariales en materia de obligaciones pensionarias que tienen los gobiernos. En el estado
de Coahuila, únicamente 3 municipios han cumplido a la fecha cabalmente con las obligaciones de una ley estatal en materia de pensiones para los municipios del estado. Únicamente Torreón, Saltillo, que ya lo tenían previamente al lanzamiento de esta ley de hace 4 o 5 años, y el municipio de Piedras Negras, que ya se ha actualizado con las demandas legales de esta ley. Los demás municipios tienen un nivel total de incumplimiento en materia de ley de pensiones, o algunos tienen cierto tipo de avances en los cuales el gobierno actual tendrá que apoyar también en algunas gestiones que tengan que hacerse ante Seguro Social, ante ISSSTE, etcétera, para que de manera integral los municipios asuman sus responsabilidades en materia de pensiones. Para el conocimiento de todos nosotros, sabemos que si bien la deuda pública en el ámbito federal como en el ámbito local es un lastre muy profundo para las finanzas públicas, en materia de pensiones no nos la acabamos. En mucho rebasa lo que es la deuda pública que se tiene con la banca nacional en materia de gobiernos locales o nacional e internacional en el caso del gobierno federal. No por menoscabar el efecto tan grave que tienen la deuda pública de los gobiernos locales, más en ciertas entidades como Coahuila, que somos los que tenemos una deuda pública per cápita de las más elevadas a nivel nacional, pero si bien quisiéramos nosotros invocar el principio de subsidiariedad que debe de prevalecer dentro de nuestra gobernanza, si quisiéramos pedirle al gobierno federal que nos eche la mano en este sentido, bien, el gobierno federal tiene una deuda pública 18 veces más grande que la suma de la deuda de todos los gobiernos locales del país. Sin embargo, los gobiernos locales debemos de seguir aspirando a las fuentes que sean necesarias para poder transitar de manera un tanto más tranquila en nuestro desempeño financiero. Bien, la ley de disciplina financiera nos marca también, les comentaba, 2 facetas generales. Primero, reglas de presupuestación y segundo, reglas en materia de toma de deuda pública. No confundir lo que es la deuda pública como generalmente lo debemos conceptuar los gobiernos. Deuda pública es una fuente de ingresos autorizada por nuestro Congreso, cumpliendo con todos los lineamientos que se establecen tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Es un ingreso adicional para poder atender básicamente programas sociales con el debido impacto tanto social como económico. Y existe la deuda corriente, los pasivos a corto plazo que tenemos con proveedores y acreedores, que una vez que se desatienden desafortunadamente por los gobiernos, en un momento determinado va a tener que convertirse en una deuda pública porque no se puede pagar en el corto plazo. Sin embargo, ley de disciplina financiera tiene ya requisitos muy estrictos en materia de pasivos corrientes. De entrada, ese tipo de pasivos corrientes, cumpliendo básica y fundamentalmente con el principio de equilibrio presupuestal, necesariamente deben de estar debidamente liquidados en el cierre de la administración correspondiente. Entonces, uno de los principales elementos que tienen que observar las administraciones entrantes es que no debe de haber pasivos, no debe de haber cuentas por pagar, salvo en el caso de que se tenga en caja y bancos el dinero suficiente para poder enfrentar esas deudas. Por eso, dentro de algunos asuntos para la agenda legislativa que la Auditoría Superior del Estado debe de servir a la legislatura, es ser muy puntuales en la debida sanción que debe de establecerse a los funcionarios correspondientes en materia de desequilibrio presupuestal. Es, desde mi punto de vista, la falta más flagrante y de mayor consecuencia que se tiene dentro de los gobiernos. Gastar más
de lo que se tiene. Estudios actuariales, les comentaba, es muy necesario, puesto que al final de cuentas algunos esquemas pensionarios que no obstante estén trabajando al día, cumpliendo con las demandas pensionarias de su nómina corriente, la verdad es que los estudios actuariales no son muy puntuales en el decir hasta dónde y con las condiciones actuales nos es posible cumplir con esas obligaciones. Ya ustedes, ha sido el conocimiento de ustedes los informes de la Auditoría Superior del Estado en cuanto a la insuficiencia del común de nuestros sistemas pensionarios y de la inexistencia de 35 municipios del Estado en materia del cumplimiento de las leyes locales. Bien. Consideraciones para el presupuesto 2019. Esto lo encuentran ustedes dentro de la Ley de Disciplina Financiera. Son 8 conceptos generales en los que puntualiza en requisitos la Ley de Disciplina Financiera. Primero, en provisión para desastres naturales. Sabemos que se viene una bronca, sobre todo en materia de lluvias. Municipios como Acuña, Piedras Negras, que han tenido este tipo de incidentes en comparación con los demás municipios del Estado más seguido. Debe de hacerse previsiones en este sentido. Y las previsiones no son más que registrar contablemente un porcentaje que nos obliga la Ley de Disciplina Financiera y tener precisamente eso depositado en el fondo correspondiente para cuando se den este tipo de fenómenos. Servicios personales. Servicios personales es un esquema en el cual inclusive el gobierno federal electo va a poner especial énfasis en cuanto a medidas de austeridad, y Ley de Disciplina Financiera contiene al menos las hasta ahorita obligaciones en ese sentido. Cuestiones de control de inversión con APPs, Asociación Público-Privado, ADEFAS, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores, cómo abordar las modificaciones del gasto, qué hacer cuando tenemos disminución en nuestros ingresos, qué hacer cuando tenemos ingresos excedentes y los reintegros que debemos de hacerle a la tesorería de la Federación en materia de recursos federales. Tanto aportaciones federales que están incluidas y regladas dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, como toda la lana que obtengamos en materia de convenios específicos celebrados con el gobierno federal. La función fiscalizadora en materia de recursos federales a partir del año 2016 se ha extendido hasta lo que son las participaciones. Si había un ingreso de libre disposición a observarse así de manera clara, eran las participaciones federales. Pues ahora tiene que cumplirse precisamente con reglas generales que están por construirse para el ejercicio 2019 en este sentido. Bien, tenemos una lámina para cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, en materia de desastres federales, en el año 2019 debemos de cumplir con una provisión del 7,5% en función de lo que hemos erogado por este concepto de desastres naturales en los últimos 5 ejercicios fiscales. Habrá algún municipio que no haya tenido desembolsos por fondos naturales, entonces no le aplica este tipo de provisiones. Pero habrá otros que tienen tanto parte federal como parte local aplicada en desastres federales, y en el año 2019 tendrán que provisionar el 7,5% de ese monto promedio que hayan ejercido en los últimos 5 años. En materia de servicios personales, básicamente hay reglas en cuanto a incrementos y en modificación de nóminas. Los fundamentales son: no se puede tener un crecimiento del 3% en materia de nómina de un ejercicio fiscal a otro.
No se puede tener. Existen únicamente dos partidas exceptuadas. La primera es el pago a elementos de seguridad pública y la segunda a elementos de personal de salud. Son los únicos que están exceptuados. Esos naturalmente por los padecimientos en cuanto a índices de inseguridad y de debilidad en los esquemas de salud, sería incongruente limitar incrementos en el ejercicio de ese tipo de aplicaciones. Asimismo, está atado al crecimiento real del Producto Interno Bruto para el ejercicio que se está presupuestando. En materia de indicadores como Producto Interno Bruto, les afirmamos que ya no son indicadores nacionales únicamente los que se manejan al respecto, sino que se tienen indicadores estatales y hasta municipales. En lo que se refiere presupuestación de este tipo de servicios, deben de presupuestarse cuáles son las remuneraciones ordinarias y cuáles son las remuneraciones extraordinarias. Asimismo, deben de crearse todas las provisiones económicas necesarias para incrementos salariales y la creación de nuevas plazas, que solo podrán darse en función de las reglas de ley de disciplina financiera. El año 2020 termina el esquema favorable para el ajuste de sueldos de seguridad pública y de salud. Entonces, las actualizaciones que tenga que hacerse en la materia ahorita son aceptadas por ley de disciplina financiera, pero a partir de 2021 esa posibilidad ya no existe. Se califican igual que el resto de sueldos y salarios del concepto general. Las siguientes asociaciones público-privadas. Miren, teníamos en el pasado prácticas contables no aceptadas, como por ejemplo en el ámbito federal, todos los pasivos que se tenían en materia de asociaciones, por ejemplo los mentados pidiregas, que era para la explotación petrolera, se diferían ese tipo de obligaciones en cuanto a su registro contable. Entonces, la ley de disciplina financiera nos obliga a establecer contablemente todo ese tipo de provisiones, aun y cuando no estén pagadas. Con el simple hecho que estén devengadas, deben de registrarse contablemente. En materia de ejercicios fiscales anteriores, hay porcentajes de pagos, de tope de pagos por este concepto. En el año 2019 aplica el 4,5%, 2020 el 3,5% y 2021 el 2,5%, para a partir del año 2022 cumplir con un tope máximo del 2% de los ingresos de libre disposición. Y los ingresos de libre disposición prácticamente son únicamente lo que son los ingresos propios más las participaciones federales, y siempre y cuando no estén entregados en garantía para efectos de deuda pública. Ahora, las modificaciones del gasto, el aumento o creación de gasto deben de estar acompañados de la fuente de ingresos correspondiente. No puede tenerse una modificación del presupuesto de egresos hacia arriba cuando no se tiene el ingreso correspondiente. Entonces, en ese sentido, debe de obrarse. En materia de disminuciones de los ingresos, vean ustedes, reglas muy específicas y de fácil comprensión. Primero, si se tiene una disminución del ingreso, los primeros rubros que debo de afectar en ese orden son el gasto de comunicación social, el gasto corriente que no constituya un subsidio para la población y los gastos en servicios personales. Entonces hay una prelación en cuanto a la aplicación de modificación hacia abajo del gasto por deficiencia en los ingresos que se captan. No voy a afectar programas sociales. Lo primero que debo hacer es afectar comunicación social y enseguida el otro tipo de gastos hasta percepciones salariales. Y también
En el caso de los ingresos excedentes, cuando tengo un ingreso adicional, hay prelación en cuanto a su afectación en el presupuesto de egresos. Lo de menos sería, oye, pues hay más lana, origina un bono o una compensación para los funcionarios de primer nivel. No es así en virtud de las nuevas disposiciones de Ley de Disciplina Financiera. Primero, debe de aplicarse contra la deuda pública. Si yo tengo un ingreso excedente, hasta un 50% de ese ingreso excedente debo de aplicarlo contra deuda pública. O si no, también tengo otra prelación contra inversión pública productiva o crear un fondo para que a mediano o largo plazo me compense una baja en mis ingresos de libre disposición. Entonces, propiamente, la Ley de Disciplina Financiera es eso, disciplina. Aplicación de criterios prudenciales en materia de ejercicio presupuestario. Y el numeral 8 habla de reintegros a TESOFE. Básicamente los municipios tienen ingresos por Fondo de Fortalecimiento Municipal y Fondo de Infraestructura Social Municipal. Acuña, Piedras Negras tienen ingresos por caminos y puentes federales, y también habrá otro tipo de ingresos. 8 o 10 municipios del estado cuentan con ingresos por cuestiones de hidrocarburos y así sucesivamente. El subejercicio de este tipo de ingresos simple y sencillamente está sancionado por muchas vertientes. Y en este caso, la sanción es de que si yo no tengo ejercicio de ese billete, no me lo voy a guardar, se lo tengo que reintegrar a la Federación el día 15 de enero. Y el 15 de enero es prácticamente 3 o 4 días después de regresar de vacaciones. Así que si nos dormimos en nuestros laureles, ese billete ya no va a poder ser utilizado por la administración municipal. En cuanto a las aprobaciones, consideraciones también para presupuesto 19 y básicamente presupuesto de egresos, cosa que es propiamente de la aplicación del ámbito de los funcionarios municipales. Primero, solamente puedo comprometer gasto en base a presupuestos autorizados. Es una práctica muy recurrente debido a la debilidad en la construcción presupuestaria, que al menos cada 3 meses, si no es que mes a mes, estemos aplicando adecuaciones presupuestarias. Naturalmente que si bien es algo que se tiene que hacer por las debilidades en la construcción en el ejercicio preliminar de la construcción presupuestaria, bueno, es algo que tiene que hacerse, porque si no hay adecuaciones presupuestarias, yo no puedo tener una actualización en la autorización del ayuntamiento y por lo tanto no puedo comprometer ejercicio presupuestal. Siguiente, cumplir con todas las prácticas que les comentaba anteriormente y asimismo una práctica general, una recomendación general, hay que racionalizar el gasto corriente. El gasto corriente podemos definirlo de manera marginal como todo aquello que no es inversión pública. Gasto corriente, al final de cuentas, bueno, se entiende que todo el gasto debe de proveer valor agregado para las administraciones, para la sociedad. Sin embargo, esto no es muy común en función precisamente del desmerecimiento en cuanto a esfuerzo de las autoridades, el desmerecimiento de la responsabilidad tan alta que se tiene de construir presupuestos debidamente analizados, debidamente sustentados. Bueno, enseguida vienen unas láminas para hacer ese tipo de comentarios. Bien, existen algunos artículos transitorios de la Ley de Disciplina Financiera, los cuales propiamente
Artículos transitorios son aquellos que hasta cierto punto suavizan la aplicación de las reformas o de las leyes nuevas y en vez de hacerlo en un solo ejercicio, se diluye su efecto en distintos ejercicios fiscales futuros. De antemano son de no mucho aprecio, sin embargo ahí están para que ustedes los consideren. Al final de cuentas, la responsabilidad que nos marca el cuerpo de la ley básicamente es lo que tenemos que hacer a partir de 2019. En el siguiente punto voy a tratar, dice presupuestación 2019, evaluaciones del proceso presupuestario. Échale para adelante y la pantalla ya no jaló. Dale. Pues ya no veo. Bien, ahí mero. Miren, en febrero de 2018, de acuerdo con un mandato de la legislatura, elaboramos y publicamos un informe sobre la evaluación del proceso presupuestal 2018. Hubo propiamente análisis de conceptos de integración, contenido, registro presupuestario. Y los municipios en base 100 obtuvieron una evaluación del 45%. Los organismos descentralizados un 34% en base 100. Y los sistemas de aguas tienen un 28% de cumplimiento en lo que se refiere a aquí tengo mi presupuesto y aquí tengo mis bases presupuestarias, ¿sí? Entonces, 45 el gobierno central de los municipios, 34 los descentralizados y 28 sistemas de agua. Para aquellos que fuimos a la escuela, bueno, pues están tronados los tres, ¿verdad? Tienen calificaciones de 40. Es el primer ejercicio de evaluación que hicimos y estamos trabajando ahorita de acuerdo con esquemas en línea o virtuales para apoyar precisamente a las enmiendas de este asunto. Aquí entonces vale la pena reparar en cómo los sistemas de agua que en un momento determinado pudiéramos apreciar que tienen una función material más específica que lo que fuera un DIF o que lo que fuera una administración municipal, tienen más debilidad en su construcción presupuestaria, los sistemas de agua. Razón fundamental, parece ser que los sistemas de agua quieren trabajar en materia presupuestaria y rendición de cuentas de manera un tanto independiente a lo que es el municipio, y eso no debe ser. Los sistemas de agua tienen un consejo de administración o un consejo directivo, como le queramos llamar, pero al final de cuentas, si bien son organismos descentralizados, el ayuntamiento tiene supremacía en cuestión de las autoridades internas que tienen los sistemas de agua. En ese sentido, es un exhorto a la administración central para que no dejen sueltos a sus paramunicipales y a sus sistemas de agua. Bien. Vámonos al siguiente capítulo, rendición de cuentas. El primer tema sería fiscalización superior. Ahí vienen algunos conceptos de cuáles son nuestras facultades en materia de cumplimiento financiero, auditoría financiera, desempeño y otro tipo de responsabilidades. Asimismo, afirmamos que el proceso de fiscalización inicia con el inicio de facultades de revisión y termina con la emisión del dictamen de la Comisión Legislativa en materia de precisamente conclusión de la fiscalización de las cuentas del ejercicio de que se trate. En lo general, la fiscalización superior se hace una vez presentado el informe de avance o la cuenta pública. Sin embargo, las excepciones asumidas ya por las leyes del Estado en cuanto a alineación que debe de haber de nuestra ley con las reformas constitucionales federales, podemos afirmarles que lo que son los principios de posterioridad
y de anualidad que tenía que cumplir la fiscalización superior, afortunadamente han sido superados por las reformas constitucionales recientes. Llámese que la Auditoría Superior del Estado tiene facultades para revisar inclusive en tiempo real el ejercicio presupuestario, y por eso mismo también en nuestra Ley de Fiscalización Superior existen las reglas para las excepciones de posterioridad, que son: podemos fiscalizar el ejercicio en curso, primero, también podemos hacerlo inmediatamente a partir del día hábil del ejercicio siguiente, sin esperar la presentación del informe del resultado de la cuenta pública, y también se pueden hacer revisiones por situación excepcional con el debida instrucción y sustentación de parte del Congreso a través de la Comisión Legislativa. En materia de fiscalización superior deben de cumplirse con los requisitos constitucionales hasta ahorita de notificación, levantamiento de actas, etcétera y demás. Pero uno de los principales elementos que tenemos para presentación e inclusión en la agenda legislativa es avanzar en el uso y debida autorización de esquemas digitales para poder cumplir en mayor oportunidad y con mayor calidad en nuestro proceso de fiscalización. Lo que son visitas domiciliarias, requerimientos de planeación, compulsas o solicitudes de información, todo esto debe de solventarse debidamente y en los plazos establecidos en ley, y de no ser así, la auditoría tiene la facultad para promover sanciones administrativas, presentar denuncias y asimismo apoyar en la presentación de denuncias de juicio político. El proceso de fiscalización superior inicia con las órdenes de auditoría o los requerimientos y concluye con el dictamen de conclusión de la fiscalización, que se da 60 días después del informe anual de resultados. Enseguida presentamos algunos aspectos en materia de lo que son los informes individuales y los informes especiales. A veces el nombre con que se denomina no son tan agraciados. Simple y sencillamente, informes individuales son un avance al informe anual en función de las auditorías que están concluidas. Esos son los informes individuales. Y los especiales son aquellos que se hacen no por el ejercicio anual, sino por cada uno de los informes trimestrales. Todos son publicados en nuestra página de internet y se informa al Congreso a través de la Comisión Legislativa. Las responsabilidades, tenemos una Ley General de Responsabilidades Administrativas a partir del segundo semestre del año 2016, que entró en pleno vigor en el segundo semestre del 17. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hasta antes de esta ley, las entidades federativas tenían leyes locales en la materia. Algunas las siguen sosteniendo y actualizando, pero de acuerdo con principios jurídicos, lo que aplica es la ley general en todo el país. Y esa ley ya le da facultades a la Auditoría Superior del Estado en materia de investigación y sustanciación de los hechos denunciados, tanto para lo administrativo como para lo penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hasta ahorita la Auditoría Superior del Estado cumplía con presentar un informe del resultado y atendiendo los plazos inciertos para la solventación de algunas cosas, llegaba un momento en que presentábamos una denuncia penal. La denuncia administrativa se presentaba dentro del mes siguiente a la presentación del informe del resultado. Tenemos un archivo de presentación de responsabilidades administrativas que ahorita ya se extiende por cientos de miles de planas. Y en ese sentido, a partir de la reforma en vigor a partir del año 2017, nosotros tenemos facultades de investigación y sustanciación.
Quiere decir que la materia de responsabilidad administrativa o penal va a salir con un mucho mayor grado de depuración de la Auditoría Superior del Estado, porque ahora cuenta con esas facultades, cosa que antes del 17 no era una facultad, sino que la autoridad investigativa era la Fiscalía Superior del Estado. Quiere decir entonces que la Auditoría Superior del Estado ya cuenta con elementos para reforzar su área jurídica en materia de tener divisiones de investigación y sustanciación en materia de responsabilidades. Existe también la tipificación de responsabilidad administrativa grave y no grave. No existen todavía los criterios generales para decir este es grave y no grave. Deben de ser construidos vía políticas públicas emanadas de los sistemas estatales anticorrupción, con muy poco avance, desafortunadamente, a la fecha. Y no porque el sistema estatal así lo quiera, sino porque el grado de alineación legal del funcionamiento de los sistemas estatales en función del sistema nacional pues nos lleva atrás, porque el sistema nacional lamentablemente ha avanzado muy poco en materia anticorrupción, y si queremos ser claros podríamos decir que no ha avanzado nada, ¿sí? Y ya vamos para año y medio de la debida vigencia del sistema nacional anticorrupción. Bien, las responsabilidades no graves deben de ser resueltas por el órgano interno de control de las administraciones correspondientes, en este caso el Contralor Municipal. Entonces, y las graves van a ser resueltas por el Tribunal Especializado en Justicia Administrativa Local, que ya están debidamente establecidos. Bien, observaciones recurrentes en materia de revisión de cuentas públicas, unas cuantas. Primero, el debido equilibrio presupuestal. Eso debemos de cumplirlo muy por encima de cualquier principio, porque no es propiamente una profecía, es una realidad. Administración que gaste más de lo que ingresa, administración que está mal. Y a la hora de entrega-recepción andamos entregando cuentas mochas. Incurrimos inclusive en agravantes como manipulación de registros contables. Allá de aquellas administraciones que no registren verdaderamente sus pasivos al cierre de diciembre del año 2018. Bien, en gastos de difusión, promoción y publicidad, tenemos nosotros nuestra línea de fiscalización. Hay insuficiencias en cuanto a justificación documental, como inserciones publicitarias, pautados, etcétera. Las ferias tradicionales siguen quedando en manos de comités y las aportaciones municipales están o no comprobadas o no justificadas o qué sé yo. La falta de construcción de padrones o indebida construcción de padrones tanto de proveedores como de servicios. Hasta el año pasado, cuotas retenidas a trabajadores para aportarlas a partidos políticos, pago a primeras damas, por ejemplo, etcétera. Que si bien habría algunas cosas, por ejemplo, que pueden superarse dentro de la agenda legislativa. En materia publicitaria, los municipios tienen un tope de hasta el 3% de su presupuesto de egresos, pero en ningún lado existe una debida valoración de por qué el 3%, ¿verdad? Ni tampoco por qué está topado el gasto publicitario de los municipios y no está topado el gasto del Estado. O sea, en ese sentido, la legislatura tiene esa materia pendiente para poder hacer una construcción justa del medio jurídico correspondiente. Bien, tenemos también, por indebido incumplimiento de obligaciones fiscales, pago de multas, pago de actualizaciones, etcétera, que en estricto sentido debieran de ser resarcidas por el funcionario incumplido. Las multas se pagan simple y sencillamente porque no se cumple debida u oportunamente la contraprestación al fisco federal. En materia de sueldos y salarios,
sí existe una desproporción de lo que se pagó en 2017 contra lo que se está pagando en 18. Prácticas administrativas elementales como conciliaciones bancarias, etcétera, no son debidamente aplicadas por la administración municipal. No hay conciliaciones de sueldos y salarios. Miren, a partir del año 2018, ya ahorita también ya corrimos para las reglas de revisión del segundo informe de avance, el grueso de la comprobación fiscal del ejercicio presupuestario de todos los entes que presentan cuenta pública, estamos básicamente ya perfeccionando, ya es efectivo, pero estamos haciendo ya los últimos ajustes al proceso de buzón fiscal. Estamos diciéndole a todas las entidades que depositen dentro de nuestro buzón el 100% de sus comprobantes fiscales digitales, CFDIs, y la nómina timbrada. Ambos, en materia relativa, son más del 90% del ejercicio presupuestario, ¿sí? Pero esa es la primera fase, comprobación. Todavía tenemos que pegarle a la justificación del egreso, pero va a ser un avance muy importante. Y con eso tenemos productos que ya van a estar dentro de nuestros informes del resultado, en el cual no acaba en que tú me deposites la comprobación digital de tus transacciones, sino que nosotros explotamos comparaciones internas y tenemos, por ejemplo, ya informes de comprobantes invalidados, de comprobantes con cierta duda de su regularidad fiscal y también de algunos comprobantes cuya empresa que lo emite no está dentro del registro público de contribuyentes. Entonces, en el registro federal de contribuyentes, RFC. Entonces, estamos avanzando en ese sentido. Bien. En cuanto a fiscalización de recursos federales, hasta el año 2015 teníamos un esquema de colaboración en materia fiscalizadora y a partir de entonces únicamente, llámese 2016, nuestra coordinación con los federales está únicamente en el ejercicio de participaciones federales. Básicamente esto quiere decir que lamentablemente la Federación se atribuyó la fiscalización de un concepto, participaciones federales, que básicamente es una especie de contraprestación a los gobiernos locales por haber cedido potestades tributarias al gobierno federal. Entonces es un recurso eminentemente local, pero que indebidamente la atribución de fiscalización ahorita está en manos de la Auditoría Superior de la Federación. Bien, pero debemos de seguir precisamente las reglas legales en este sentido. Bien, sigue el número 2, el proceso de registro digital, ya lo expliqué. Adelante. En cuanto al uso de los medios digitales, pues la recomendación general es utilizar al máximo precisamente los recursos que nos da el avance informático hasta llegar en el corto plazo a la presentación de cuentas públicas en línea, inclusive sin la inclusión de informes ni estados financieros ni nada por el estilo. En línea con que se presente un estado como lo es la balanza de comprobación, de ahí nuestro sistema integral de información financiera puede desatar de manera automática, más bien lo desata porque ya lo tenemos probado, una cuenta pública de manera automática. Bien, ya para concluir, algunas recomendaciones en materia de entrega-recepción. Los procesos de entrega-recepción, la ley no nos marca una fecha precisa para su arranque, pero sí nos dice que puede arrancar una vez que se tenga la constancia por parte de la autoridad electoral de que ya ganamos en este proceso.
Quiere decir que desde ahorita ya pueden o ya deben básicamente hacerse ejercicios de entrega-recepción con la mayor aplicación de tiempo posible y no reducirse únicamente a cuestiones de cuenta pública. Debe de ampliarse a la integración de los saldos del estado de situación financiera. Pueden llevarse sorpresas desagradables, cuentas por pagar no registradas o cuentas por cobrar de difícil recuperación. En los sistemas de agua pueden encontrar cuentas por cobrar de ejercicios muy anteriores que al final de cuentas, pues si el santo viviera, no creo que pudiera alivianarnos con la recuperación de esa cartera. Conviene advertir que el criterio prudencial en materia financiera tiene un valor de mucho aprecio. ¿Sí? Los estados financieros necesariamente deben de cumplir precisamente con ese criterio prudencial. En cuentas por cobrar, aquello que efectivamente tenga una alta posibilidad de cobro, y en cuentas por pagar, lo que creamos que sea un riesgo en cuanto a cuenta por pagar. Bien, nuestra ley de entrega-recepción es muy vieja, 2004 prácticamente. Si mal no recuerdo, en pleno vigor desde 2005, el último ejercicio del gobernador Martínez, pero sin embargo, quienes hemos obrado y que legalmente únicamente podemos obrar como observadores, la Auditoría Superior no es parte de la entrega-recepción, lamentablemente, podemos ser observadores a invitación del gobierno, pero aquí lo que sí se ha observado es en mucho la falta de calidad del resultado del proceso de entrega-recepción, y es fundamental. No obstante que no prescriben los posibles delitos descubiertos dentro de los procesos de entrega-recepción, sí tenemos también tiempos puntuales para cumplir de la manera debida en este asunto. Bien, en cuanto a capacitación, la Auditoría Superior del Estado tiene 5,000 licencias adquiridas del esquema de capacitación Blackboard, mediante el cual hacemos no únicamente ejercicios de capacitación, sino que también ahí es un esquema, una plataforma colaborativa para apoyarlos, por ejemplo, en cuestión de construcción presupuestal, etcétera, etcétera. En este proceso de cambio de autoridades, perfectamente se puede dotar de licencias tanto a la administración actual como a los entrantes que nos acredite el alcalde electo, para que puedan actuar de manera colaborativa en lo que necesiten. También tenemos diplomados en contabilidad gubernamental, en ley de disciplina financiera, en índice de información presupuestaria municipal y en índice del ejercicio del gasto. Estos últimos ejercicios corridos bajo el auspicio del Instituto Mexicano para la Competitividad, y aparte, en este esquema también colaborativo, apoyamos al gobierno municipal para el cumplimiento de los requerimientos de índice de calidad de la información de la Secretaría de Hacienda, evaluación de avances de la armonización contable gubernamental que maneja el CONAC directamente, implementación de la presupuestación basada en resultados y del sistema de evaluación del desempeño en los municipios ante Hacienda, y bueno, podemos explotar todo este bagaje de conocimiento de manera colaborativa. Para también su conocimiento, en los últimos 4 años, del 14 al 17, el estado de Coahuila en el ámbito municipal ha sido el primer lugar nacional en construcción de índices presupuestarios municipales. Sin embargo, es obligación de la Auditoría Superior no quedarse únicamente en un proceso evaluativo de un agente externo, sino de calificar de manera interna también el debido cumplimiento de este tipo de herramientas. Durante los años
15, 16 y 17, los municipios del estado de Coahuila, los 38 municipios de Coahuila, han obtenido un 100% de calificación de parte del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es la agencia privada de las más apreciadas a nivel nacional. Los alertamos sobre la debida designación de los servidores públicos. Código Municipal contiene reglas especiales para los perfiles que deben de reunir tesorero, secretario o director de Seguridad Pública, contralor municipal y secretario del ayuntamiento. Esos perfiles deben de ser debidamente cumplidos. Pero miren, hicimos una evaluación de esos perfiles en este año 2018 y sí encontramos un nivel muy alto de incumplimiento, algunos hasta muy serios, ¿no? En el entendido de que el incumplimiento en ese perfil puede ser suficiente para que el de enfrente, por ejemplo el contribuyente, se nos ampare contra actos, por ejemplo tributarios, en virtud de que tenemos funcionarios que no cumplen con el mandato legal. A veces también es conveniente, pertinente, ver con la legislatura, atenuar también algunos requisitos, abrirlos, ¿no? Por ejemplo, el contralor debe de tener ciertos requisitos, ¿verdad? Pero básicamente decir debe de tener experiencia en lo administrativo, etcétera, etcétera, y al final de cuentas las clasificaciones del INEGI en materia de carreras únicamente circunscribe como función administrativa de esas carreras a la contaduría, la licenciatura en administración y la economía, siendo que puede haber profesiones o un profesional de distintas carreras que puede hacer una debida función como tesorero o como contralor. Entonces debemos dejar muy claro ese tipo de perfiles. Recomendaciones fundamentales en ese sentido. Primera, una situación muy grave advertida. El contralor municipal, su designación es diferente a la de tesorero, a la de secretario y a la de seguridad pública. Se dice que el contralor municipal debe de ser electo a propuesta del ayuntamiento. En las actas donde radican esos nombramientos no existe la evidencia de que se haya sido, y las más de las veces se elige igual que al tesorero o igual que a otro tipo de funcionarios. Bien, recomendaciones para no incurrir en esto. Ahorita el presidente electo debe de advertir a sus posibles colaboradores de que integren su carpeta, ¿verdad? De que son, por ejemplo, en algunos casos, pues ni siquiera son residentes del municipio. En los municipios pequeños, por ejemplo, la racita de Monclova es tesorero o es acá de los municipios pequeños como Nadadores, etcétera. Iba a decir Lampazos, pero ese es Nuevo León, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, con todos los requisitos que nos pide Código Municipal, que alguno de los invitados a ser integrante de la administración reúna toda su documentación. Para efectos de la elección o selección del Contralor Municipal, les recomiendo que soliciten el apoyo del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahorita el Sistema Estatal está coadyuvando con la legislatura para la selección de los contralores de los organismos autónomos, ¿sí? Ya se tienen procesos muy avanzados. El Sistema Estatal puede apoyar a los municipios en el esquema, en el modelo para poder tener al Contralor Municipal. Para finalizar, tres aspectos fundamentales para nuestra agenda legislativa. La Auditoría Superior del Estado propone como una medida pertinente el tener dentro de nuestros esquemas sancionatorios sanciones serias y profundas para quienes incurran en desequilibrio presupuestal. No existe, como les comentaba, falta
más flagrante de mayores consecuencias que gastar más de lo que se tiene dentro de la administración pública. Segundo, aplicar procedimiento, una vigilancia estricta para el debido cumplimiento de la ley de pensiones para los municipios del estado de Coahuila. Y tercero, debemos de tener en cada ente obligado a la presentación de cuenta pública una figura que ahorita es el contador, pero al contador se le debe de empoderar en materia de contabilidad gubernamental, transparencia y rendición de cuentas. Son funciones que al final de cuentas se está cubriendo actualmente. ¿Pero qué se pretende con eso? Que precisamente sean el titular de la unidad de contabilidad gubernamental y el contralor municipal quienes enfrenten los resultados, las observaciones de la Auditoría Superior del Estado y sean ellos en un momento determinado la vertiente para la aplicación de sanciones en el ámbito correspondiente. Muchas gracias y estoy a la orden para preguntas y respuestas. Agradecemos al contador público certificado José Armando Plata Sandoval, auditor superior del Estado. Iniciamos con la fase de preguntas y respuestas. Les recuerdo que solamente serán 3 para respetar el programa. Si alguien tiene alguna duda, por favor levantar la mano para que nuestras compañeras se acerquen con el micrófono. Buenas tardes, contador. Una pregunta, no sé si existe algún criterio dentro de la Auditoría Superior del Estado relativo a hasta qué monto máximo mínimo es el tabulador para el registro de proveedores. Es decir, quiero poner un ejemplo así muy coloquial. Tuvimos un siniestro en nuestro municipio, un incendio forestal, tuvimos que echar mano para comprar un producto, un retardante para fuego. Entonces, tuvimos mucho detalle, ¿no? Hay que darlo de alta como proveedor, etcétera, y era tiempo y teníamos un siniestro. Entonces, no sé si exista algún criterio para ello. Mira, sí, y el criterio ha sido desde siempre, ¿no? Tanto la ley de adquisiciones como de obra pública y servicios observan excepciones al proceso de adjudicación. Y precisamente desastres naturales es una de las excepciones. Pueden hacerse adjudicaciones directas o invitación restringida, no obstante que los montos fueran una licitación pública, pero deben de tener un antecedente. Primero, debe de tener un dictamen técnico por quienes tienen la obligación en ese sentido. Yo recomiendo secretario del ayuntamiento y el contralor municipal. Y segundo, en cuanto a topes, los topes ya normales en materia de adjudicación están contemplados en la ley estatal, ¿de acuerdo? Es general para todos los municipios. Entonces, puedes exceptuar. ¿Sí debe estar registrado por única ocasión? ¿Mande? ¿Debe estar registrado como proveedor? Sí, debe de estar dentro del padrón, a fuercita, ¿sí? La excepción es únicamente por el proceso de adjudicación, no es para brincarte el padrón, ¿de acuerdo? ¿Serán todas las preguntas? Agradecemos muchísimo al contador público certificado, José Armando Plata Sandoval, auditor superior del Estado. Un fuerte aplauso. Un último comentario nada más. Ahorita, antes de empezar mi plática, me tomé una foto ahí con amigos de la administración municipal que me dijeron la última foto porque ya nos vamos. Y yo únicamente les dije, ¿cómo que te vas si me debes, cabrón? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ni crean que si ya terminaron, ya la libraron, ¿eh? Hay que solventar todo lo pendiente. Gracias.